Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo siempre con el mismo entusiasmo y con el mismo ímpetu. Seguimos aprendiendo entonces desde casa. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar una sesión muy interesante e importante dirigida a lo que conocemos como la literatura. Hemos hablado anteriormente acerca ya de uno de los aspectos o quizás uno de los momentos, épocas o tendencias literarias que han marcado para la creación de grandes obras y la producción de grandes autores. Bien, el día de hoy vamos a trabajar acerca del Renacimiento español, ¿sí? El Renacimiento español. ¿Qué pasa después de haber visto la literatura clásica en la cual se habla bastante quizás de una tendencia más, vamos a decirlo así, heroica, de guerras, hazañas, una tendencia más espiritual, una tendencia más idealista en la creencia de dioses? Prácticamente la literatura tiene un vuelco, ¿no? Y aparece lo que es el Renacimiento en España con algunos autores de esta década que van a marcar esta tendencia. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito que debemos de desarrollar el día de hoy en esta sesión de aprendizaje? Va a ser el de conocer mediante la literatura el Renacimiento en España, ¿sí? Bien, el título será el Renacimiento español. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo siempre, quizás de alguna forma, respetando lo que dice la información de nuestro libro, que es sumamente importante, que es nuestro principal apoyo de aprendizaje en estos momentos, quizás que tenemos una educación a distancia. Entonces, nuestro libro de teoría nos está enmarcando bastante lo que es el tema del Renacimiento español y habla acerca de la poesía. ¿Sí? Este Renacimiento español va a estar un poco más inclinado al quizás este género lírico que conocemos y está íntimamente ligado a la poesía. ¿Y qué nos dice? Van a aparecer autores muy destacados, quizás algunos autores que incluso el nombre se nos van a hacer muy familiares, pero no debemos confundirlos. ¿Y qué dice el Renacimiento español? Nos dice lo siguiente. El Renacimiento es un movimiento, ¿sí? Todo tipo de movimiento literario ha dado un vuelco, una visión, una postura diferente a un siglo, a una época determinada con autores o escritores determinados, ¿sí? Entonces, este movimiento de renovación, de cambios culturales que se desarrolla en Europa, estamos hablando prácticamente de la península ibérica, que es España actualmente. Entre los mediados del siglo XV hasta los fines más o menos del siglo XVI, ¿sí? Se indica en Italia, o se inicia en Italia tomando como base teórica el humanismo, o sea que el centro, el eje de toda creación va a ser el hombre, ¿sí? Que se opone a la escolástica medieval. Quiere decir a esta visión de los héroes, de la ideología, del honor, la gloria, las batallas, guerras, etcétera, ¿no? La escolástica medieval. Bien, donde se habla bastante de príncipes, se habla de héroes, de hazañas, etcétera. Hablamos también del Renacimiento, plantea una reacción contra las formas culturales de la Edad Media. Va a aparecer un poco quizás en esta Edad Media el cristianismo, ¿no? Con fuerza. Existe el afán de revalorar la importancia del hombre y su mundo. Entonces el renacimiento es como un nuevo renacer, ¿no? En esta parte del mundo donde se considera en esta etapa que el hombre es el eje, el centro, es la importancia de darle su valor como personaje principal y no como en la clásica o en la medieval, que se habla acerca de dioses, de seres amorfos, se habla acerca de hazañas y luchas por reyes, por seres que quizás moralmente no tenían estas condiciones para dar la vida por ellos, pero ahora se va a hablar acerca del hombre, la importancia, el eje central, el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué marca la tendencia del humanismo? Dice que es la base de la teoría y la filosofía. Claro, esta etapa no solo se habla en la literatura, se va a hablar en la historia y en otras ramas, como la filosofía.
en el cual se menciona que el hombre es el eje de todo. Entonces, el renacimiento, ¿no? Del de todo, en términos políticos, es la ideología de la burguesía. Esta doctrina revalora al hombre como el centro de atención de este mundo y dirige su mundo hacia el mundo antiguo, mostrando su admiración hacia la cultura grecolatina. O sea, quiere decir que el hombre va a considerar la antigüedad, lo clásico, pero en esta forma de admiración, ¿no? El humanismo plantea que el hombre es el centro y el creador de las obras, eje central del mundo. Con el humanismo se renuncia o se resucita, disculpa, la confianza, esa capacidad humana para entender el mundo, el universo, todo lo que existe en el entorno del hombre. Por ello, la ciencia cobra nuevos puntos y se realizan grandes descubrimientos, tanto geográficos como técnicos, claro, porque el protagonista ahora es el hombre como ser central, ser ideal, el hombre, ¿sí? ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Bien, vamos a ver la concepción antropocéntrica, que el hombre es el centro de todo, antropocéntrica. El culto a la razón, el hombre y el raciocinio de este es el centro. Damos prioridad al pensamiento, a la razón del hombre. Luego nos dice que vamos a revalorar, ¿no? La cultura greco-latina, la visión al pasado para valorar el presente. Amor por la naturaleza, todo lo que nos rodea, por la vida, por el arte, parte de la cultura. Y una crítica sutil y humorística al medioevo, ¿no? A esta etapa de transición que se ha pasado, ¿sí? Y que quizás burlarse un poco de cómo era el hombre y qué valor tiene ahora, en esta etapa. Estamos centrándonos en la etapa del Renacimiento. Bien, hablamos del siglo de oro. Corresponde a la época del esplendor de la cultura española, el siglo de oro, sí, esplendor de la cultura española, que abarca los siglos del 16 hasta el 17. Estos dos siglos se producen y desarrollan dentro de dos etapas, ¿sí? Importantes y consecutivas. Uno, el Renacimiento. El renacer, un movimiento muy importante, un movimiento ideológico que prácticamente va a nacer o se va a centrar o se caracteriza a partir del siglo XVI. Y luego el barroco, que también es tendencia en el arte, en la historia, ¿no? En la escultura, en la ideología y también en la literatura. El barroco, que es un movimiento también ideológico que se va a caracterizar entre el siglo XVII. ¿Qué representantes podemos encontrar? Vamos a encontrar en la poesía a Garcilaso de la Vega, no al Inca Garcilaso de la Vega, este es otro personaje, representa otra etapa, otro movimiento, ¿sí? Este es el poeta y Garcilaso de la Vega entre 1503 y 1536, que va a hacer sus famosas églogas, ¿sí? Las famosas églogas son prácticamente dentro de la, vamos a decir, del género lírico, ¿no? Del género lírico, una tendencia a escribir acerca de algo solemne, quizás enmarcado a la muerte, quizás enmarcado al recordatorio, etc. Tenemos a Fray Luis de León en 1527 a 1591, Oda a la vida dice retirada, muy bien. Luego tenemos a Francisco Gómez de Quevedo, de 1580 a 1645, con letrilla, ¿no? Poderoso caballero de don dinero, claro. Luego vamos a encontrar también en el Renacimiento la narrativa con Miguel de Cervantes Saavedra. En este Renacimiento el hombre es el centro, pero ¿qué pasa? Justamente este retorna al pasado, al lado medieval, al caballeresco, a la ilusión del amor, pero el eje central es el hombre. ¿Quién era el personaje principal? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra extraordinaria con muchísima complejidad de vocabulario que ha dado prácticamente más del 90% de términos a quizás el castellano actual que podemos recordar, hablar, conmemorar, utilizar lo que ustedes deseen, ¿sí? Esto es una obra maestra, una obra cumbre, una obra muy importante.
Luego vamos a encontrar al anónimo la vida de Lazarillo de Tormes en la narrativa y de sus fortunas y adversidades. Claro, Lázaro, el niño que quizás ha pasado de mano en mano porque era un huérfano, ha sido maltratado, pero como es picaresca esta obra, al final él también hace lo posible por sobrevivir en un mundo egoísta donde solo lo quieren para obtener beneficios y a él solamente le dan los perjuicios, pero algo picaresca, con algo de humor, también algo de sátira, logramos entender la vida del pobre Lázaro, ¿no? Lazarillo de Tormes. Muy bien. Luego vamos a ver en teatro a Lope de Vega, ¿no? Con Fuente Ovejuna en 1562 a 1635 y a Calderón de la Barca con La vida es sueño, un clásico, La vida es sueño, en el cual el personaje principal considera nuevamente recordando, ¿no? Lo trágico, quizás esta parte en la que lo inevitable y fatal tiene que darse por los oráculos, este, este chico es encerrado en una torre, es engañado por su propio padre que solo busca el bien de él y su reino. Al final el chico va a cumplir esta profecía, ¿no? Del oráculo que antes de nacer se le atribuye y por esta razón es encerrado prácticamente toda su vida. Y cuando él sale y es libre de la torre y realmente termina por asesinar a su padre, lo regresan a la torre y para que él tenga una vida que siempre ha tenido a oscuras, encerrado, sin conocer la realidad, le dicen que todo lo que ha vivido ha sido un sueño. Por eso, ¿no? La vida es sueño. Muy bien. Entonces, este va a ser el siglo de oro en el cual vamos a encontrar muchas representantes buenos, tanto en teatro, en narrativa, como en poesía, ¿sí? En lírica. Bien, entonces nos toca hablar acerca de la lírica y vamos a analizar a Garcilaso de la Vega y sus églogas. Garcilaso de la Vega ha nacido en Toledo en los años de 1503. Fue guerrero de la corte de Carlos V. A ver, entabló amistad con los poetas Juan Boscán, Garcilaso, pero permaneció algunos meses en Italia entre 1529 y 1530. Cuando se realizó la coronación de Carlos V, Isabel Freire fue el gran amor de Garcilaso. En 1536 se unió a las tropas de Carlos V, las cuales luchaban contra los franceses. Recuerden que en una etapa de guerra entre Francia, que quería ocupar gran parte de Europa y la corona tenía este dominio, siempre hubo esta forma de pensamiento, de expresión contra estos abusos, contra la realidad del hombre, contra el amor o con el amor que se sufría en esta época, el hombre como protagonista, ¿no? Vamos a ver entonces a la escuela italiana, ¿no? Es muy importante la escuela italiana que nos ha dejado gran rastro justamente en este periodo de creación. Dice que Garcilaso representa el apogeo de la lírica dentro de los cánones del verso al italiano, ¿sí? Él prácticamente hace triunfar el verso en decasílabo, ¿sí? Introducido por los marqueses de la Santilla y por Boscán. Las estrofas italianas que empleó Garcilaso eran únicas. ¿Y cómo se distribuían? El soneto, dos cuartetos y dos tercetos, la octava real u octava rima, 8 endecasílabos encadenados, el terceto, 3 versos endecasílabos y la lira, 5 versos endecasílabos. Cuando hablamos de este tipo de versos, estamos hablando de las reglas métricas y de las licencias métricas que se cumplían justamente para la sonoridad de los poemas, cumplir con la cantidad de sílabas exactas para poder quizás tener mejor ritmo y sonoridad en cada uno de los poemas líricos. Entonces, hablar de métrica es un tema que han hablado el año pasado, han analizado y han practicado acerca de la métrica y espero poder más adelante quizás analizar un poquito de métrica y licencias métricas que nos ayudan bastante a entender quizás esta parte de la poesía o de la lírica, ¿no? ¿Cuáles eran las obras?
dice, se reducen en 3 églogas, ¿sí? Composiciones pastoriles, 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos. Se publicaron por primera vez en 1543, disculpen, a manera de aprendice de las obras de Juan Boscán. Claro, él ha iniciado como un aprendiz más, voy a intentar escribir, voy a intentar realizar estas églogas, ¿no? Que era la acumulación de varios escritos, va a tratar de hacer 2 elegías dentro de estas ramas, una epístola, 5 canciones con más ritmo, ¿no? Y 38 sonetos. O sea, él ha tratado de enmarcarse prácticamente dentro de las licencias métricas y dentro de las especies literarias, ¿no? Para enmarcar sobre todo a las especies de la lira o del género lírico. ¿Cuáles son los temas y el estilo? Bien, vamos a ver que el amor es uno de los temas muy importantes, ¿sí? El amor. Es un sentimiento que construye o constituye un reflejo de belleza absoluta y contribuye a la armonía del universo, razón por la cual el amor no correspondido equivale a caos en el mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, el amor es muy importante en esta expresión de la lírica italiana o la escuela italiana dentro de la lírica. Luego tenemos el carpe diem, ver al día y gozar el momento. O sea, quiere decir vivir el día a día, vivir lo que la naturaleza, lo que la vida nos da. El goce de la juventud, la belleza corporal, lo esencial, sobre todo lo que muchos tienen como ideología hoy en día, ¿no? El vivir el hoy y no pensar en el mañana. Luego tenemos el Beatus Ille, que alude a la vida apacible del pastor. Como son prácticamente églogas y composiciones de epístola, hablan acerca de la naturaleza, hablan acerca de la belleza humana. Cuando hablamos de pastores del hombre en torno a la naturaleza, cómo se siente, cómo encaja, cómo esté, ¿no? En esta naturaleza geográfica, etcétera. Luego vamos a ver sobre el Beatus Ile, como dices, la parte de la vida apacible del pastor. El ser humano anhela la vida sosegada, en armonía con la naturaleza, ¿no? Ese respeto con la naturaleza, que lógicamente no se da. Luego vamos a dar quizás el tema del lugar ameno, ¿no? Que es el armónico, el paisaje está lleno de sobriedad y moderación. Nuevamente esta relación hombre-naturaleza, ¿sí? Y también va a hablar acerca del destino, que desarrolla la idea del fatalismo. Sin embargo, el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar a su destino, que el hilo del destino, que el destino que ya está escrito se puede cambiar con los hechos, con las quizás decisiones que el hombre toma, porque el humanismo es el centro, el hombre es el centro, ¿no? Luego vamos a encontrar también a otro personaje sumamente importante que es Fray Luis de León. Él nació en Belmonte, Cuenca, en 1527. Permanece en la escuela salmatina. Sufrió una injusta prisión por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y por defender la superioridad del texto hebreo de la Biblia sobre la versión latina. Bien, vamos a recalcar bastante el tema de justamente una etapa donde quizás las lenguas tenían un poquito de rivalidad, ¿no? Algunos aún consideraban que el latín era la lengua tan culta y hermosa tanto para la escritura literaria como para el lado cristiano, pero también por otro lado, que querían que el castellano ya se unificara en muchas regiones, en muchas partes de Europa. Entonces, al ver esta disputa, justamente hay acusaciones contra muchos clérigos, contra muchos escritores, autores, representantes de esta época, ¿no? Y hay que tener justamente presente esta noción de la historia del español que ya lo hemos tocado anteriormente. Bien, vamos a ver también la escuela de Salamantina o Salmantina, disculpen, Salmantina, ¿no? Que preconiza el equilibrio entre el contenido y la forma,
¿sí? El contenido, la información, lo ideal y la forma, cómo está escrito, con tanto detalle, tantas reglas, métricas, etcétera. Para él la poesía es comunicación del aliento celestial y divino. Acá tiene una visión cristiánica, tiene una visión divina, que es muy diferente a Garcilaso, ¿no? Muy diferente. Listo, ¿qué más nos dice? La escuela, ya está, las obras. ¿Cuáles son las obras? Tenemos en poesía Oda a la vida retirada, ¿sí? Noche serena, a Francisco de Salinas, eh, Profetiza del Tajo, ¿sí? En la Ascensión, Fray Luis de León utiliza la lira, una combinación rígida de versos heptasilábicos y endecasilábicos. Nuevamente, la cantidad de sílabas que se utiliza para la composición y las reglas métricas, ¿no? Si son pentasilábicos, si son heptasilábicos, endecasilábicos, etcétera. Estas reglas métricas para justamente darle mayor sonoridad han tenido muchísimo impacto en esta época, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que toma Fray Luis de León, ¿no? Y el estilo. Tiene un lenguaje bastante sencillo y claro, no tan adornado, ¿no? El propio autor afirma escoger cuidadosamente las palabras para que no solamente digan con claridad lo que pretenden decir, sino también con armonía y dulzura. Sus temas destacan por la inteligente fusión de la tradición clásica y cristiana por la elegancia y su dicción poética. Hay una equivalencia entre el fondo y la forma, lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Lo que otorga a sus poemas un gran equilibrio. Es como decir, no, la forma, todo en latín, y el fondo tiene quizás no un contenido tan interesante por ese lado, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora, vamos a quizás a grandes rasgos conocer un poquito más a Garcilaso de la Vega, que es el prototipo de cortesano, o sea, era de una posición no tan alta, pero tampoco era del pueblo, ¿no? Era un cortesano del Renacimiento, ¿sí? Hombre de armas y de letras, porque se ha involucrado tanto en el ejército para conocer esta realidad del hombre, como se ha involucrado en la literatura, en las letras. Ha nacido en 1501, recibió una educación humanística, entró al servicio, hemos dicho, de Carlos V, acompañó al emperador en sus viajes, participó en numerosas expediciones militares, o sea que era un militar, y en 1525 se casó con Helena de Zúñiga, ¿no? Matrimonio de convivencia como era habitual. Y en 1532 fue desterrado al Danubio por ser testigo de una boda no autorizada por el emperador. En esta época era muy importante justamente las leyes y las autorizaciones del mayor mando, por decirlo así, ¿no? La historia de amor que él tuvo. Se enamoró de Isabel Freire, ¿no? Portuguesa, dama de la corte de la emperatriz de Isabel de Portugal. Será su verdadera musa inspiradora de todas sus obras poéticas. Isabel Freire murió de parto en 1534. Comienza la composición de la Égloga I, ¿no? Inspirado en su primer amor, Isabel Freire. Bien, ¿cuál es la importancia de Isabel Freire frente a quizás a sus obras, ¿no? Nunca se sabía si Garcilaso estuvo realmente enamorado de Isabel Freire, pero lo que sí es evidente es que él busca crearse una biografía poética de Regusto Cortés y petarquista, ¿no? O petrarquista, vamos a decirlo así, dentro de este molde, como que necesitaba esta inspiración. De la misma manera que él creía en la autobiografismo del cancionero de Petrarca. Claro, Francisco Petrarca fue uno de los exponentes también de la literatura muy importantes que habla justamente acerca de un amor idealizado, que también nos menciona dentro de Cervantes Saavedra, ¿no? Dentro de Cervantes, y hasta de la vida y sueño dentro de la narrativa y dentro de la lírica, no, dentro del drama, prácticamente del drama, del narrativo y del drama. Su muerte. Garcilaso murió el 14 o 15, no se sabe exactamente, de octubre de 1533 en Niza, Francia, a consecuencia de las heridas recibidas durante el asalto de una torre de defensa en Muy.
Luego, lógicamente, le ha impuesto antes de su muerte quizás algunas palabras que lo recuerdan o lo van a conmemorar, ¿no? Por su muerte. ¿Cuál ha sido la personalidad de Garcilaso de la Vega? Era un hombre brillante, de gran inteligencia, de personalidad atractiva. Sus contemporáneos dan fe de los elogios y su talento y de su atractivo intelectual y social. Persona culta y refinada, valeroso militar. Sus publicaciones de sus obras. No publicó ninguna de sus obras en vida, ya que fueron póstumas. Su obra poética fue publicada en 1543 junto a la Boscán, después de la muerte de ambos, por Ana Quirón, viuda de Boscán. Posteriormente se publican las obras de Garcilaso por separado. Enseguida alcanzó gran reconocimiento y se convirtió en un texto clásico. Gracias a muchos autores podemos conocer quizás un momento de la etapa de la historia de la humanidad, ¿no? Quizás que jamás hubiéramos pensado vivir, pero lamentablemente el crédito nunca se lo dieron en vida. Garcilaso y la lengua castellana. Garcilaso es el primer escritor culto en castellano moderno. Bien, cuando hemos hablado un poquito de la evolución del castellano y esta rivalidad que existe, quizás decirlo entre el castellano y el latín, ¿no? De importancia entre estos, él da este empuje a la valoración del castellano. Utiliza un nuevo tipo de lengua media hablada en la corte, pero elevada en la categoría de la lengua escrita, es decir, la categoría del latín, lengua escrita por excelencia en la época. Es fruto del humanismo que arrancó el clero el monopolio de la escritura latina e impulsó a las lenguas vernáculas, claro, las lenguas que hablaba el pueblo. Muy bien. También podemos decir, dentro de su poética y estilo, tenía el estilo del poeta, corresponde al lema de la naturalidad y la selección. Garcilaso emplea un lenguaje refinado, elegante, con imágenes novedosas, que busca la belleza de la imitación de los clásicos y de Petrarca. Un grande, ¿no? Introductor de los metros italianos y los nuevos géneros, claro, nuevas licencias métricas que él presentaba. Presenta la subjetividad, el pensamiento íntimo y los sentimientos, el amor eterno. La imitación, la imitación. Imitar es una forma de admirar y de buscar la perfección, uno de sus grandes lemas. Bien. Vamos a ver entonces sus églogas. ¿Qué cosa nos quiere transmitir con sus églogas? Entre las obras más bellas de Garcilaso se encuentran las o sus églogas, poemas líricos, cantados con una armonía, un estilo único, protagonizado por pastores que dialogaban entre sí. Estos pastores que los describen en estas églogas son como ángeles prácticamente, que tienen una paz, que tienen una complicidad con la naturaleza, un respeto, un amor a la naturaleza únicos. Incluso se han dado varias obras de arte en pintura a partir de estas églogas. En la égloga 1 de Garcilaso presenta su experiencia amorosa a través de dos pastores. Salicio lamenta el desamor de Galatea, ¿no? Y Nemoroso llora la muerte del parto de su amada Elisa y recuerda los instantes felices. Si se dan cuenta, está justamente enrollando la historia de su primer amor, cómo ha muerto, cómo debería haber sido, o sea, lo relaciona bastante con ese amor idealista que él tenía, ¿no? Hacia su primer amor. También nos va a mencionar que en las églogas 3 y 4, ¿no? Las ninfas que salen del río bordan 4 tapices, 3 con escenas mitológicas clásicas y uno con la escena del mito contemporáneo. Si vamos a recordar a las ninfas, que son prácticamente como las diosas de la naturaleza, son como hadas de la naturaleza con una belleza extraordinaria, pero que son uno con la naturaleza. Imagínense mezclar justamente la centricidad del hombre con nuevamente recordar, como hemos dicho el inicio, y lo clásico, ¿no? Lo clásico. La muerte de Lisa, amada de Luz, justamente esta parte súper importante que nos remarca la vida de Garcilaso, ¿no? Luego, paisaje idealizado, bucolismo, armonía y sensorialidad. Claro, muy bien. ¿Qué más?
Tenemos algunas características de las églogas. Por ejemplo, entre las características más destacadas de la égloga podemos citar las siguientes. Son escritas en versos de 11 y 7 sílabas. Tenemos que contar con las licencias métricas, ¿no? Tenemos que contar justamente que las églogas solo son 11 y 7 sílabas. Pueden ser estos en versos intercalados. Dice, tiene 30 estrofas. Sí, tiene 30 estrofas. Recuerda que es las composiciones del poema, como son dos versos, forman estrofas. La cantidad de versos que podía tener, imagínate cuántas estrofas nos están mencionando, ¿sí? Su tema principal era el amor, si nos hemos dado cuenta. Existe un diálogo entre los pastores, por eso son comparables con piezas cortas de teatro. Bien, tiene un estilo tanto lírico como dramático, la esencia de las églogas de Garcilaso. El ambiente en el campo está presente, lógicamente la interacción con la naturaleza. La música tiene rol fundamental en sus versos, sí, porque respeta las licencias métricas. La métrica de la égloga, justamente lo que mencionaba, respeta la cantidad de sílabas. La égloga estaban compuestas por 30 estrofas llamadas estancias, ¿no? Estancias. Y cada estrofa tenía 14 versos, nuevamente. Nos dice que tenía 30 estrofas y cada estrofa estaba compuesto por 14 versos, o sea, era muy largo y cada verso tenía entre 11 a 7 sílabas. Muy bien. Vamos a decir, puede ser endecasilábicos y heptasilábicos, con una rima consonante. ¿Cuál sería ese esquema métrico? Fíjate, tenemos A, B, C, A, B, C, C, D, D, C, D, D, E, F, E, F. Claro, justamente esta es la rima o las licencias métricas que va a utilizar en cada verso, justamente como este esquema para darle esa sonoridad, ¿sí? A ver, podemos describirla con un arreglo a la métrica como sextina mayor. Bien, la métrica que él ha utilizado, esta licencia se va a llamar sextina mayor. Dos tercerillos, que sería el menor, y una silva, ¿no? O con otro arreglo a la rima, como séptima con pie quebrado o pareado y quintilla, reminiscencia de una lira. Estos ya son tecnicismos dentro de la lírica española. Entonces, nosotros lo importante es recordar justamente, claro, los datos son muy atractivos, muy importantes, pero recordar acerca de la métrica como la sextina mayor, ¿no? ¿Y cuál es esta? Justamente esta estructura, mira, A, B, C, B, C, A. Entonces, para darle esta musicalidad, ese ritmo. Luego C, D, D, E, F, y nuevamente, ¿sí? Entonces, esto es lo que considera nuestro gran autor Garcilaso de la Vega. Muy bien. De esta forma hemos concluido la sesión del día de hoy, que hemos aprendido acerca de grandes autores dentro de nuestro tema del Renacimiento español prácticamente, ¿no? A ver, muy bien, dentro de nuestro tema del Renacimiento español. También hemos visto a la biografía, el motivo, los temas de Garcilaso, que era el mayor representante italiano dentro de el Renacimiento español. Lo hemos aprendido a través de su biografía, de ejemplos, de las diapositivas, y lo vamos a poner en práctica justamente resolviendo nuestro libro, analizando quizás las églogas que nos dan o la lírica que nos presenta en nuestro libro de trabajo. Bien, conmigo entonces será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Sigue adelante, sigue estudiando y nunca pierdas las ganas de aprender.